Ahora sí, ya estamos grabando. Listo. En la plataforma entonces, recuerden que estamos en la unidad número 5, estamos pasando a la unidad número 5. El viernes pasado pues tratamos un tema que tenía que ver con la unidad número 4, ¿sí? Y ahora pues viene esta parte que se llama manejo de gráficos. Esta parte de manejo de gráficos pues es bastante sencilla. Hay que tener en cuenta pues el tipo de gráfico que se necesita. Y en este caso, pues en la parte del taller, voy a aprovechar y lo voy a abrir, lo voy a descargar. Mm, Fuera de los gráficos, pues hay una parte que es el proyecto final. Por eso ahí, pues en el taller dice gráficos y proyecto final, para que lo tengan pues presente, que no es solo los gráficos. Bien, entonces, vamos a ver qué habrá por aquí. Listo, por aquí está el taller número 5. Como les había comentado en una oportunidad anterior, eh, casi siempre cuando nos dejan espacios o cuando nos dejan datos, eh, casi siempre pues son ejemplos, ¿listo? En esas tablas cuando nos dan datos aquí, por ejemplo en la parte inicial nos dejan 5 datos de este ejercicio, eh, pues la idea es completar los demás, ¿no? O probar pues qué es lo que tengo que hacer con esos datos. Estas instrucciones pues de este ejercicio aparecen aquí, no se les olvide que esta es como la parte inicial que uno siempre mira. Aquí hay unos gráficos ya ahorita que vamos a ver cómo se hacen estos gráficos, ¿sí? Con unos videos también de ayuda. Hay una hoja que se llama valores y hay una hoja pues que nos da ciertos datos. Toda esta hoja básicamente es una hoja informativa. Eh, no es que toque pues hacer algo aquí necesariamente, realmente lo único que toca hacer es seleccionar aquí donde dice salarios y crearle un rango, ¿sí? Crearle un nombre. Entonces, recuerden que los nombres los utilizamos posteriormente para otras fórmulas. Ahí es cuando ese nombre que estamos creando de salarios, pues aunque lo veamos en una fórmula, en otra hoja, primero toca crearlo. No hay forma de que la fórmula funcione si ese nombre no existe. Entonces no se les olvide que toca crear primero eh, el rango, ¿no? O cuando necesiten, pues toca crear el rango. A veces me preguntan que por qué no funciona la fórmula, pero pues es ese nombre de ese rango que nunca lo han creado. Y esta partecita pues es importante que lo tengan en cuenta. Para eso sí serviría eh, el nombre del rango. Aquí hay unas categorías, 6 categorías y hay unos valores asociados. Recuerden que como estos números me permiten hacer una búsqueda con esos números o están organizados o no están repetidos y están en la columna izquierda, pues puedo emplear una fórmula que es buscar B. Entonces para eso necesitaría pues el rango y nombrar el rango, darle un nombre. Dense cuenta que cuando yo selecciono, eh, en la parte superior izquierda solo dice E2, pero no hay ningún nombre. Entonces ahí es donde toca nombrar un rango también en esa hoja para que no se les vaya a olvidar. Lo demás es esta hoja que aparece aquí, son fórmulas. Y las fórmulas pues básicamente eh, son en cada una de las columnas, son varias columnas que toca formular. Y los datos que no estén, son más o menos 5 datos, la cantidad tampoco es mucha, sí toca completarlos. Bien, voy a acercarme otra vez eh, en la vista. Por aquí hay una parte donde se utilizan 3 fórmulas, máximo, mínimo y promedio. Estas fórmulas usted las puede utilizar basándose en los datos que están en la parte superior. O sea, primero realice estas columnas. Primero realice la columna de sueldo, de auxilio de transporte, días trabajados, todo eso. Y después sí debe pues hacer este espacio. Bueno, este espacio si no es que esté señalado muy bien, pero tengan en cuenta que está debajo del auxilio de transporte. Aquí hay una forma de contar o hay una fórmula que es contar puntos i. Entonces toca realizarla.
Y aquí pues la de máximo, mínimo y promedio simplemente es la palabra max, min y promedio. Entonces esas funciones pues son bastante sencillas. ¿A qué le saca uno máximo, mínimo y promedio? Pues a números. No se les olvide que eso se saca con números. Entonces, eh, digamos que sacarle el máximo, mínimo y promedio a la categoría, pues ya sabemos que el mínimo es 1 y el máximo es 5. Entonces ahí no habría necesidad de hacer máximos y mínimos. Pero de pronto al salario sí. ¿Sí? eh, no sé, de pronto a los sueldos, ¿sí? A los subsidios de transporte. Bueno, ahí hay varias columnas que pueden hacerlo. Eh, Aquí en las instrucciones no se les olvide que esto cuando tiene eh, en la esquina superior derecha un triangulito de color rojo, eso significa que la celda tiene una anotación, ¿sí? Entonces, si me aparecen todas las notas así visuales y no me dejan ver lo que está detrás, simplemente yo le doy clic derecho, ¿sí? Y le digo mostrar u ocultar nota. Entonces, se llama una nota. Entonces voy a mostrarla para que se den cuenta que ahí aparece, mostrar nota. Y miren que la nota si yo me cambie a otra celda o me desplace en otra parte, ahí queda la nota. Entonces puede ser que usted la visualice y usted sepa que en esa columna de salario, pues toca hacer una fórmula buscar B, ¿sí? Donde tiene un nombre que dice salarios adentro y ese es el nombre del rango que les estaba diciendo que toca crear. En este caso, digamos que yo ya finalicé de hacer la fórmula, ¿sí? Y no necesito más la nota, entonces sobre esa celda le doy clic derecho nuevamente y le digo mostrar ocultar y otra vez queda oculta la nota. No se ha desaparecido, ¿no? Si yo me, si yo me ubico encima de la celda ahí se muestra. Apenas me quite de la celda pues ya no aparece. Entonces así es que uno pues puede ver notas que en algún momento pues son necesarias. Y se realiza esta parte. Para días trabajados, validación de datos. Ustedes ya conocen qué es validación de datos. Está en la pestaña datos y me permite pues ingresar ciertos datos bastante importantes. En este caso con ciertas restricciones, ¿no? Miren que ahí en el punto 6 de esa nota dice que el mínimo es 0 y el máximo es 30. Entonces usted va a ingresar un dato, ¿sí? Un dato numérico, un dato entero, y ese dato pues solo puede tener del 0 al 30. Imagínense que nosotros colocáramos días trabajados en el mes 35, ¿sí? Entonces eso sería ilógico colocar pues, más de 30, ¿sí? Y pues para las nóminas en este caso, esto es como algo así parecido a una nómina, muy sencillita, eh, pues las cuentas no nos darían. Entonces, pues por eso toca limitar esos datos, ¿no? Que para que la gente no se exceda e intente de pronto ingresar datos que no corresponden. Por eso la validación de datos, bastante importante. Aquí hay ejemplos, ¿sí? Aquí no están validados los datos, pero usted lo puede validar. Simplemente aquí hay ejemplos de que pueden colocar. Por ejemplo, miren que el máximo es 30. ¿Sí? Eso es lo máximo que están colocando aquí. Lo mismo pasa aquí en las horas, en la parte verde, en las horas trabajadas. Digamos que pensemos que lo máximo que usted puede hacer en extras es esto. ¿Sí? No me acuerdo si la norma es lo máximo, pero digamos que este es el ejemplo máximo que usted encuentra. Entonces, pues también no se va a pasar de ahí, ¿no? No voy a hacer 24 horas extra, por ejemplo, que eso no funcionaría. Entonces, simplemente llenar los 5 datos de acá abajo sin pasarse de esos datos que nos dan de ejemplo. Lo demás son fórmulas, lo demás son multiplicaciones, son otras fórmulas que ya están creadas, unas fórmulas que a veces pues entendemos qué significa si manejamos nómina, si manejamos contabilidad. Otra nos toca pues sentarnos un poquito a mirar de dónde se saca la fórmula, ¿sí? Como esto es una nómina, pues recuerden que digamos que todos los cálculos de cuánto porcentaje se saca para salud, de cómo se pagan las horas extra, pues todo eso hay una norma para sacar todos esos cálculos. ¿Sí? Aquí digamos que ya nos hicieron el favor de crear las fórmulas y de implementarlas. ¿Listo? Simplemente es pues probar que funcionen a la hora de colocar las fórmulas. Por aquí estos de valores casi todas son las mismas. Eh, y pues la idea es realizar estas fórmulas y por supuesto que nos funcione. Por aquí hay un descuento inclusive, ¿sí? Y un neto a pagar. Todas las instrucciones están aquí abajito.
¿Listo? No se les olvide que esto tiene instrucciones en la parte de abajo. Entonces, ir siguiendo cada uno de los pasos. Ingrese a la hoja de valores, analice la tabla de valores legales vigentes y los salarios, la que estaba anteriormente. Entonces, te puede ir si quieres señalando lo que va haciendo. Mm, ¿Qué hay aquí como a veces se les olvida? No sé por qué, porque son los últimos puntos. Eh, por ejemplo, utilizar gráficos. Aquí en el punto 25 me dice que utiliza un gráfico de columnas. El gráfico de columnas lo pueden hacer en esta misma hoja o pueden crear una hoja nueva. ¿Sí? Recuerden que están esas dos opciones. Si yo selecciono un espacio para crear el gráfico, eh, pues puede ser acá, puede ser en otra hoja. Bueno, ya ahorita lo vemos. Por ejemplo, aquí hay un formato condicional en el 26, y eso fue lo que estábamos hablando de las reglas que se pueden crear eh, para los formatos. En este caso dice que rellene gris a los trabajadores que su sueldo es el mínimo. Entonces, valor mínimo, el único valor mínimo que puede existir en los sueldos. Y si aparece ese valor mínimo, pues simplemente que le dé un color gris de relleno. ¿Sí? Eso es un formato bastante sencillo. Por aquí hay una opción que dice guardar el trabajo y enviarlo a la plataforma, eso ya es lógico. Y por aquí en el 24 hay una opción que dice proteger hoja y asignar una contraseña de nómina y la contraseña es 1234. ¿Listo? No vayan a colocar otra contraseña porque si no me tendrían que decir cuál es la contraseña para poder abrirlo. Y se utiliza la hoja de nómina. Ojo porque a veces me bloquean todo el libro. Entonces la idea es que solo la hoja de nómina. Esto es bastante sencillo, ¿no? Clic derecho sobre nómina y aquí hay una opción que dice proteger hoja. Y pues ahí hay una serie de condiciones. Por ejemplo, escriba la contraseña con que la va a proteger. ¿Listo? Esa sería pues la opción que aparece ahí en la hoja. De resto, casi todos son formatos, operaciones. No creo que haya algo así como demasiado complejo. Si conoce de nómina, pues las fórmulas le van a ser un poquito más fáciles de entender. De resto, pues a veces es un poquito complicado entender. Bueno, los valores de la nómina están desactualizados. Entonces no se van a preocupar, ese no es el salario mínimo ahorita. Pero este es creo que el del año pasado. ¿Listo? Pero los cálculos pues están ya hechos sobre lo que se tiene que sacar para la nómina. ¿Listos? Bien, entonces si tienen algún problema no se les olvide pues que toca hacer esta hojita de nómina fuera de los tres gráficos y ese sería el último trabajo. Bien, si alguien ha tenido algún problema pues me puede contar. No, no es de gráficos ahorita porque no hemos hablado de gráficos, pero sí de la nómina. ¿Listos? O si quiere al final. Pues yo tengo una pregunta. Cuéntame. Digamos, por ejemplo, como en la hoja de nómina, solamente, por ejemplo, en los días trabajados están relacionados cinco cantidades de cinco empleados. Yo entendí que ahí yo coloco los que faltan, pero yo pongo los que yo quiero, ¿cierto? La cantidad que yo quiero. Siempre y cuando pues no se pase de esos máximos, ¿no? Exacto, que Recuerde sea que entre 0 y 30. mm, Exacto. realmente, ¿qué tiene que pasar en esta hoja? Esta hoja se puede reutilizar muchas veces. Entonces yo puedo modificar cualquier valor y el cálculo pues tiene que variarse automáticamente. Y todos los demás cálculos que van a hacer pues tienen que funcionar. Entonces, por ejemplo, aquí en días trabajados, yo voy y trato de escribir 35. Y eso es lo primero que voy a hacer. En una celda cualquiera yo voy y escribo 35 y si no me bloquea es porque no hizo la validación. Entonces es una prueba que se tiene que hacer. Y por supuesto, pues dentro de los valores que tú tengas, la idea también es modificarlos. Ustedes los pueden probar también y digan, por ejemplo, cogen este 20 que dice días trabajados y intentan colocar 35 después de la validación. Y pues prueban a ver si funciona el 35, que no debería, pero pues ahí lo prueban, ¿sí? Y sí, yo hago Ah, modificaciones a los archivos. pero digamos, no, de pronto no me hizo entender. Digamos, como en esa columna, ¿cierto? Ahí donde usted ve, están ya estipulados que el 20, que el 30, 15, 30, 25, ¿cierto? Después quedan unos campos en blanco. Ahí yo puedo colocar la cantidad de días que trabajo, pues en el rango de 0 a 30, la que yo quiera, ¿verdad? Claro, sí, ahí Ah, es bueno.
Son como modificaciones. Haz de cuenta que estás llenando los días. Entonces Ah, bueno, colocas pues pues una cantidad es y que lo mismo en dije horas. ese punto porque no sabía si era que de pronto tenía que aplicar alguna fórmula o dentro del cuadro de nómina tenía que determinar la cantidad, sino si es cualquiera, pues es más fácil. Sí, dentro de la lógica, lo mismo las horas. Entonces por eso les recuerdo pues esos daticos que están en amarillo, que digamos Listo. que serían los máximos, ¿no? Entonces, sí, porque pues uno podría colocar cualquier valor y pues no todos los valores van a ser correctos. Entonces, dentro de esos máximos, ¿no? de horas trabajadas o de días trabajados, pues pueden colocar cualquier número, no importa. No les digo aleatorio porque resulta que hay una fórmula que se llama aleatorio. Ale, alea, coloqué la Z. Ale, aleatorio. Resulta que la celda aleatorio pues pasa como habíamos visto la vez pasada, la celda hoy, ¿sí? O ahora, que aleatorio pues va a cambiar. Entonces, la fecha de hoy, si la abrimos mañana, pues ya cambia. Ahora pues cambia cada minuto, ¿sí? Entonces estas fórmulas como son variables y pueden estar cambiando continuamente, entonces pues no nos serviría porque cada rato la nómina nos cambiaría. Entonces sí se podría utilizar generar un número, sí, usted puede generar un número con esta función que se llama aleatorio, un número cualquiera, eh, pero en este caso no nos serviría porque sí nos toca digitarla más bien. Y por eso pues están utilizando la validación. Pero de generar un número sí se puede. Ahí está la función aleatorio se llama. Y aleatorio entre. ¿Sí? Lo que pasa es que esto como es tan cambiante entonces no nos funciona aquí. En este caso no nos funcionaría. Imagínese usted pagándole a un empleado 30 días y dentro de un ratico cuando usted vuelva a abrir el archivo ya no son 30 sino 15. Entonces pues esa fórmula ahí no nos funciona. ¿Listo? Entonces aquí sí digiten y que sea entre 0 y 30 y las horas pues que sea máximo 10. Aquí no le dice que haga validación, pero sí nos dice que pues que digamos que hay un tope, ¿no? Eso también está en las nóminas. Yo no soy experto en nómina, pero si uno lee un poquito pues con las personas que ya han manejado contabilidad y nómina, por supuesto todas esas fórmulas tienen una razón de ser, ¿no? Y hay pues datos que uno no se debe pasar así como así. Entonces sí, eso es de llenado, esos 5 datos que aparecen abajo. No les va a olvidar. Ah, bueno, sí, aquí en este caso la validación se puede hacer en todas. Usted hace la validación en la primera y arrastra la fórmula hasta la última. ¿Listo? Eso sí ya es algo que pueden hacer también. La fórmula de contar sí es bastante sencilla. Ahí está también escrita. No se les va a olvidar que aparece ahí abajito. Y las de máximo. Máximo mínimo se puede calcular con los valores que están en la parte superior. Una vez ya se tengan las fórmulas. Bien. Ese es básicamente el ejercicio. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, duda? Estos son fórmulas, usted ya sabe que hay fórmulas que pueden aplicar, fórmulas que en algún momento ustedes realizan y las instrucciones están en la parte de abajo. ¿Bien? Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones. No hay problema con esa fórmula. Bueno, por aquí veo a Marcela, a Olga Lucía ya. Voy a ver qué más está por aquí. Jenny Castro creo que ya. Jenny ya está. Bueno, igual ahorita volvemos a revisar, no hay problema. Bueno, Diego ya está por allá abajo, sí señor. Bien, listos. Entonces hay que tener cuidado con estas formulitas, hay que hacerlas, ¿sí? Los valores no se les olvide hacer este rango, crearlo porque no existe, crearlo porque no existe. Y el resto, pues esto es más informativo. Todo esto que está aquí es informativo. De dónde sacaron todos esos valores y cómo los hicieron, qué porcentaje es. Bueno, ahí sí ya cambiamos con esta partecita. ¿Listo? Bueno, ahora sí continuemos con nuestros gráficos. Bien. Nuestros gráficos obligatoriamente pues necesitan información. Eh, en este caso, cada vez que ustedes creen un gráfico, pues sí, yo puedo empezar a crear datos, puedo empezar a crear tablas, ¿sí? Pero pues sin información no nos va a mostrar nada. Por ejemplo, yo puedo en esta hoja que está aquí, ubicarme en una celda, por aquí estoy ubicado en la I6, y decirle insertar,
y aquí hay una serie de gráficos en la parte de la mitad, en un grupo que se llama gráficos, ¿sí? Y colocar un gráfico. Probemos este que dice columna 2D. ¿Listo? Sí, efectivamente, pues el gráfico no aparece nada, no hay nada porque no tiene datos. ¿Listo? No significa que yo no haya creado el gráfico, lo que pasa es que no tiene datos para cargar. Entonces, esa podría ser una opción. ¿Sí? Tocaría decirle posteriormente, pues, dónde están los datos, que es bastante importante. Por ejemplo, aquí en la parte superior, recuerden que estos objetos, como el que tengo seleccionado en este momento, que es un gráfico, tiene sus propios menús y esos menús aparecen solo cuando selecciono el gráfico. En este caso hay uno que se llama diseño de gráfico nuevo en la parte superior y esa pestaña de diseño de gráfico tiene un botoncito que dice seleccionar datos. ¿Listo? Entonces con ese yo puedo seleccionar el rango de datos o puedo seleccionar cuáles son los datos del gráfico. Entonces voy a seleccionarlos por aquí, voy a presionar Enter. Sin hacer muchas modificaciones, no es que vaya a hacer tantas modificaciones. Miren que ahí ya el gráfico pues carga una serie de datos, ¿sí? Los que yo le seleccioné y ya pues él intenta graficar. ¿Sí? Aquí ya se ve diferente porque ya pues vemos unas columnas creadas. Bien, entonces voy a suprimir un momento acá. Se podría crear primero el gráfico y después pues asignar los datos. Esa es una de las formas. Sin embargo, pues yo también puedo manipular la información previamente. Entonces yo tengo aquí mi tabla de zona y de ventas, ¿sí? Eh, por ejemplo, ahí dice zonas en una columna, ventas en la otra y un total general. ¿Listo? Entonces, el total general, supongamos que esto es calculado, creo que aquí no está calculado, pero pues se puede calcular con una fórmula. Y esta parte de zonas, que son las zonas centro, nororiente, norte, oriente, sur, como es información, recuerden que ustedes ya pueden emplear pues otros conceptos que ya han tenido pues anteriormente, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven los valores pues no están organizados, ¿sí? Los valores de las ventas. Y a veces pues los gráficos, para que se vean pues un poco mejor, pues uno tiende a organizar los gráficos, ¿sí? Tiende a organizar la información primero. Entonces, voy a colocarlo, por ejemplo, ordenar y filtrar, ordenar personalizado, que está en ordenar y filtrar, y le voy a decir que por ventas, pues él me organice de mayor a menor. ¿Sí? Eso ustedes ya lo conocen, simplemente estoy organizando la información antes de. ¿Listo? Resulta que esos son valores y lo puedo colocar en un formato de moneda, por ejemplo, o uno de contabilidad. Bien, resulta que no sé. Bueno, aquí se puede personalizar, ¿no? Se le pueden quitar los tres ceros. eh, aquí hay 1.288 millones. Se le puede colocar, quitar tres ceros y colocarlo pues de una forma visual un poquito más corta. Se le puede quitar, por ejemplo, en los decimales si no se necesitan. Esos son elementos que usted puede cambiar, ¿no? Entonces, a veces simplemente organizando la información inicialmente, pues la tabla queda un poquito mejor. Entonces, voy ahora sí a seleccionar los datos que voy a graficar. Voy a ir a insertar y aquí hay una opción bastante chévere que dice gráficos recomendados. Entonces, no solo están todos los gráficos, que cada uno pues tiene su función. Si yo me ubico en un gráfico, hay una ventanita que me dice pues cómo se llama el gráfico y básicamente para qué se usa. ¿Sí? Una descripción bastante pequeña. Dice, por ejemplo, en este gráfico que estoy ubicado, dice gráfico de columnas de barras, columnas o barras. Dice, use este tipo de gráfico para comparar visualmente los valores entre algunas categorías. Entonces, comparar, por ejemplo, cuál es el mayor, el menor, cómo es un comportamiento. Esos tipos de gráficos pues son bastante útiles para eso. Mientras que, por ejemplo, voy a seleccionar aquí el que es redondito, que se llama gráfica circular. También hay una de anillos internamente. Y dice que permite usar este tipo de gráfico para mostrar las proporciones del total. ¿Sí? Úselo cuando el total de los números sea 100%. Entonces, si yo tengo un porcentaje
que graficar, pues puedo utilizar, por ejemplo, este gráfico circular. ¿Sí? Cada uno de los gráficos que aparece aquí, pues tiene, digamos, una razón de ser a la hora de mostrar la información. Entonces no se les olvide que aquí hay una descripción. Si no, ustedes ya saben que la página de soporte de Microsoft pues, me va a mostrar eh, cuáles son las opciones. ¿Sí? Por ejemplo, hagamos la búsqueda por aquí, gráficos, gráficos en Excel, por ejemplo. Y vamos a ver, a buscar aquí la página de soporte que dice Support Microsoft. Listo. Y por ejemplo puedo entrar ahí. Entonces aquí me cuenta pues cómo se crean los gráficos. Mire que aquí está la pestaña insertar. ¿Sí? Por aquí está una opción que dice gráficos recomendados. Y ahí nos va contando. Ahí tiene inclusive hasta un video de cómo crear un gráfico. ¿Listos? No les olvide que estas paginitas pues nos dan ayuda en cuanto a toda la parte de gráficos y algunos conceptos. ¿Listo? Por ahí en algún lado debe estar cuáles son los tipos de gráficos. Aquí pues no lo encontré de primeras, pero sí debe estar por ahí en algún lado. Bien, eh, voy a seleccionar entonces aquí la opción gráficos recomendados y me abre esta ventana. Esta es la ventana de los gráficos. En este caso miren que de la parte izquierda de esta ventana me aparecen 4 tipos de gráficos. Entonces él seleccionó los datos sin llegar a ser tan adivino como esperaríamos. Pero miren que él me está mostrando, por ejemplo, aquí un circular, me está mostrando uno de barras, ¿sí? Y me está mostrando otro que se llama embudo. Digamos que él dice, bueno, con esa información que usted tiene ahí, usted podría generar alguno de estos 4, ¿sí? Más otras variaciones pues que puede tener. Entonces, esa es una recomendación que pueden ustedes aceptar o no. En la pestaña del lado derecho hay una que dice todos los gráficos. Y aquí sí están todos los gráficos que ustedes pueden utilizar, ¿sí? Inclusive las distintas variaciones. Eh, Aquí en este momento yo estoy en columnas. Y en columnas pues hay varias opciones. Por ejemplo, hay una que dice columnas apiladas, columnas 100% apiladas, eh, uno que está en 3D, ¿sí? Uno que es como apiladas en 3D. Bueno, ahí hay unas variaciones que uno puede ir seleccionando y le va mostrando pues cuál es la forma en que van a quedar. Miren que aquí al ladito aparece el gráfico, cómo iría a quedar, ¿sí? En caso de que usted lo seleccione. Bien, entonces todas estas son formas de gráficos. Por aquí uno de ventas, según la información que está ahí. Por aquí hay uno de ventas con punticos, ¿sí? La misma línea, pero cada puntico pues representa las zonas, ¿sí? Bueno, aquí hay varios que uno puede seleccionar. Por supuesto, eh, todos los gráficos tienen alguna condición, ¿listo? Hay gráficos que necesitan más datos de lo normal. Entonces, por ejemplo, aquí hay uno que se llama combinado, ¿sí? Y estos datos por lo general necesitan 2 columnas. Ya ahorita vemos cómo funciona esas 2 columnas. Pero pues va a haber unos gráficos que no les va a funcionar, así nomás. ¿Listo? De todos esos gráficos, pues hay unos que no van a ser tan visibles, que necesitan otros datos. Bueno, pero los normalitos, pues sí me aparecen. Y ellos sí me muestran pues una vista muy general. ¿Listo? De cómo iría a quedar. Inclusive aquí yo no lo he seleccionado, pero pues ya me está dando una recomendación. ¿Listo? Bueno, entonces por aquí voy a utilizar esa recomendación de azules que aparece ahí y voy a presionar aceptar. ¿Listo? El gráfico yo lo puedo ubicar donde yo necesite y lo puedo ampliar. Bien, ahí está el gráfico. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Los datos siempre los sigue tomando de ahí, de esa posición donde están, y pues los datos sí eh, tienen que permanecer ahí, ¿no? Eh, Ahí sí, pues los datos son los que alimentan el gráfico y los dos están relacionados. Por ejemplo, si yo voy aquí a la zona norte y le agrego 3 ceros más, ¿sí? Y le cambio el dato, miren que la columna cambia y el gráfico automáticamente se modifica. Entonces yo tengo pues una relación todavía con estos datos, ¿no? Voy a colocar aquí, no sé, 3 ceros más, venga a ver si funciona con 3. Pues quedó muy grande. Démosle uno.
Listo. Entonces miren que los gráficos ahora pues van cambiando. Entonces no se les olvide que esta gráfica está relacionada con esa tabla de ventas. Lo que usted haga pues también se puede modificar desde la tabla. Por eso les decía que cuadrar la tabla primero o cuadrar la información primero pues sería bastante importante, ¿no? Por ejemplo, el total general ya cambió y este total general que está calculado, que está escrito, no tiene fórmula. Entonces, pues aquí yo debía haber formulado, por ejemplo, ¿sí? Si voy a cambiar datos. Si no, pues los dejo como está. Bien, entonces aquí ya está la información en una tabla. Digamos que no está tan chévere la información y yo necesito hacer ciertas modificaciones porque, digamos, los gráficos no se ven bien ahí, no me gusta el fondo blanco. Bueno, es una tabla de informaciones que no aparecen y eso pues yo lo puedo modificar. Cuando yo selecciono el gráfico, no se les olvide que aparecen menús nuevos. Entonces, aquí aparece, por ejemplo, diseño gráfico en la parte superior y al lado aparece formato. Todas estas opciones son del gráfico. ¿Listo? Entonces, todo esto es parte del gráfico. Yo puedo mirar o puedo hacer modificaciones eh, con estos menús. ¿Sí? Todos estos menús van a influir directamente en el gráfico. Si yo me retiro del gráfico y selecciono, por ejemplo, no sé, la tabla, ya el menú desaparece. Entonces recuerden que esos menús pues aparecen únicamente cuando yo selecciono el objeto al que voy a trabajar. Eh, lo bueno es que aquí nos muestra unas versiones de diseño también. Entonces yo puedo ir mirando otras formas de diseño que aparecen que me recomiendan, ¿sí? Estilos que ya se han creado y puedo empezar a mirar pues cuál se puede adaptar. ¿Bien? Esa es una de las formas que uno tiene. Sin embargo, pues uno lo puede modificar hasta llegar a este punto, ¿no? O poner pues más información de la que uno necesita y modificar un estilo. Sin embargo, pues se puede hacer desde ceros. ¿Cómo se puede hacer? Mm, Cuando yo selecciono este gráfico, si ustedes se dan cuenta por aquí, hay tres iconos que aparecen del lado derecho del gráfico y esas son las primeras opciones que yo puedo mirar para modificar el gráfico. Si no, pues los que están en la parte de arriba, ¿sí? Donde dice diseño gráfico y formato. Esas cintas de opciones recuerden que me permiten modificar los gráficos. Bien, entonces esa es parte de lo que yo puedo hacer. Por ejemplo, aquí hay una serie de elementos dentro del gráfico y podemos ver cuáles son los elementos. Voy a ponerlo un poquito más grande, ampliarlo un poquito para que lo vean. Y el más me permite modificar los elementos del gráfico. Entonces todo eso que aparece ahí son elementos del gráfico. Unos tienen una casilla de chequeo con un chulito verde y otros no. Entonces los del chulito verde pues son los que aparecen en este momento dentro del gráfico. ¿Listo? Entonces yo los puedo colocar, los puedo mirar a ver si de pronto me funcionan. eh, Puedo empezar a observarlos, ¿sí? A ver qué hacen. ¿Sí? Y eso es pues parte de lo que puedo mirar. Por ejemplo, voy a colocar aquí o mirar aquí la opción donde dice título de gráfico. Miren que en este momento está seleccionado, ¿sí? Y si yo lo quito, él cambia o el gráfico cambia. En la parte superior había un título que era ventas y está llamando a la gráfica ventas. Voy a seleccionar, miren que ahí aparece en la parte superior ventas. ¿Listo? Entonces esa es una opción que se puede eliminar o volver a colocar. Eso se llama el título de gráfico. Por supuesto los títulos, si yo voy al título ventas, ¿sí? Y no me gusta ese ventas como está escrito porque yo lo quiero llamar diferente, pues presiono doble clic y ya puedo empezar a modificar el texto, ¿no? Y ubicarme encima de ese tablero, de ese título, pues ya me permite modificarlo. Por ejemplo, le voy a colocar aquí gráfico de ventas por zona. ¿Listo? Eso ya sería pues algo de modificación sobre cada uno de los elementos. Realmente eso se puede hacer sobre todos los elementos, ¿no? Todo esto es seleccionable y todo esto se puede modificar. Bien, aquí hay una opción de ejes, o la primera que aparece que es ejes. ¿Listo?
Miren que aquí la quité y las columnas pues son lo único que se ve. Los ejes, si ustedes se dieron cuenta, son los letreritos que nos aparecen en la parte horizontal y en la parte vertical. Entonces tenemos dos ejes para graficar. Un eje que está en la parte inferior, que es el eje horizontal, eh, nos aparece con norte, centro, sur, oriente, nororiente, y esas son las zonas. Y otro eje que es el vertical y nos aparece con valores. ¿Listo? Entonces ahí aparece pues una escala de valores eh, pues que nos representan las líneas que están cruzando de lado a lado, de izquierda a derecha, el gráfico. Esos ejes también se pueden manipular, ¿no? Dentro de este título ejes hay una flecha de color negro y esa flecha de color negro pues me muestra cuáles son los ejes. Por ejemplo, yo no quiero el horizontal primario o no quiero el vertical primario. Entonces le voy a quitar el vertical. Miren que ya solo se ve la parte inferior. Entonces ahí aparece norte, centro, sur, oriente, nororiente y no aparece la forma vertical. Bien. Ahí la voy a colocar de nuevo y ahí ya pues empiezo a mirar qué información necesito mostrar a medida que vaya viendo los elementos del gráfico. Bien. Eso es parte de lo que yo puedo hacer con los elementos del gráfico. Hay unos que sí pues, son más fáciles de utilizar, hay otros que son un poquito más difíciles de utilizar, pero simplemente pues uno los puede colocar y retirar y mirar pues qué es lo que me está mostrando. Hay otros que a veces no son tan necesarios, pero pues por alguna razón los debieron haber creado. Por ejemplo, esta que dice tabla de datos. ¿Sí? Debajo de zona, mire que aparece el valor eh, del valor que tenemos en la tabla. Puede ser que en algún momento necesitemos ese dato ahí. O, por ejemplo, los necesitemos en otra posición. Miren que aquí en la columna, en la parte superior, aparecen ya los valores. Eso se llama etiquetas de datos. Entonces, si lo selecciono, miren que me quedan los valores individuales por cada una de las zonas. Bien. Entonces, ahí pues ya se vería de otra forma el gráfico. ¿Listos? Entonces, esos elementos pues son importantes tenerlos en cuenta. Por aquí hay uno que se llama leyenda, que a veces ustedes lo verán. Por ejemplo, aquí está ubicado del lado derecho del gráfico, ¿sí? Al lado de la columna nororiente, y ahí dice ventas. Realmente lo que la leyenda sería pues una indicación de qué hace el color. En este caso pues me está indicando las ventas. Así que las ventas que estoy mostrando en esa gráfica de color azul, eh, pues son es la leyenda que aparece ahí. De estos gráficos, cuando vean un elemento, cuando vayan a agregarlo, ¿sí? También aparecen posiciones. Por ejemplo, en el caso de leyenda. Miren que ahí en el triangulito negro pues aparece una opción que dice derecha, arriba, izquierda, inferior. Entonces yo puedo ubicar la leyenda en otra posición. Por ejemplo, arriba. ¿Sí? Miren que allá me aparece al lado del título del gráfico. ¿Sí? Me aparece ahí debajo ventas y en cuadrito azul. Por ejemplo, a la izquierda o en la parte inferior. Esas son también ubicaciones que uno puede tener presentes. Y esta forma de modificar los gráficos, pues es una de las que yo utilizaría, ¿no? Primero, como para mirar a ver qué elemento me hace falta, qué puedo agregar, y, y ya pues voy cuadrando mi gráfico. ¿Listos? Entonces esa es una de las modificaciones que yo puedo tener. Debajito hay como un pincel. Este pincel es de estilos. Entonces mire que aquí me aparece unos estilos de gráfico, los mismos que habíamos tenido en la parte superior, pero pues aparecen ahí en esa opción de pestaña. Y una combinación de colores. Aquí estamos haciendo algo monocromático, entonces pues está variando en un solo color. ¿Sí? Entonces aquí no vamos a notar que las columnas pues son diferentes o pueden ser diferentes. ¿Listo? Con esta opción pues no es que se note todavía. Y el tercer gráfico, bueno, esto es para modificar la parte como de colores y ese tipo de cosas. Y el tercer gráfico, ustedes ya lo conocen, que es ese embudo, y ese embudo es un filtro. Entonces yo puedo filtrar de una vez, ¿sí? Basado en, por ejemplo, las categorías de las zonas, se llama categorías, y puedo de pronto quitar la norte. Entonces,
Miren que aquí ya solo me aparece 4 de las 5. Y eso pues me va a permitir filtrar. ¿Listo? Aquí ya vuelven a aparecer otra vez todas. Entonces este filtro también puede ser útil en algún momento a la hora de crear el gráfico. Bien, esos tres elementos pues son bastante sencillos. No significa que no haya muchos más. Eh, para todos estos elementos, cuando usted los seleccione, recuerde que si presiona clic derecho, aparece un menú contextual. Y en este caso, pues hay muchas cosas que yo puedo hacer con el menú contextual, ¿sí? Que también me van a ayudar a modificar el gráfico. Por ejemplo, aquí hay uno que dice cambiar tipo de gráfico. Y volvemos otra vez a la ventana de los gráficos. Entonces yo le puedo decir, no, yo no quiero ese gráfico, yo quiero otro. Barras, ¿listo? Y aceptar. Y él cambia el gráfico, el tipo de gráfico. ¿Sí? Entonces clic derecho sobre el gráfico, cambiar tipo de gráfico y seleccionar otra vez, por ejemplo, el que teníamos. ¿Sí? Entonces, esos menús pues también son bastante interesantes tenerlos en cuenta. Por ejemplo, en la parte inferior, en la última opción, casi última, hay una opción que se llama formato del área del gráfico. ¿Listo? Formato del área de gráfico. Y este formato, miren lo que aparece aquí del lado derecho, una ventanita. Y esa ventana pues tiene una serie de opciones. ¿Listo? Entonces aparece, por ejemplo, opciones de texto. Esto es un menú que aparece para, por ejemplo, mirar cuál sería el relleno del texto, ¿sí? O el color del texto. Vamos a mirar a ver si si hacemos el cambio automático. Un color amarillo. ¿Listo? Ahí no es que se vea mucho, pero ya le cambiamos el color del texto. ¿Ven? Simplemente con utilizar una opción del menú del lado derecho. Voy a ir a opciones de gráfico. Son dos menús que aparecen ahí en la parte inferior. Y le voy a colocar un relleno sólido, no sé, verde. Y ahí pues ya le puedo empezar a cambiar los datos. Entonces puede ser al relleno, puede ser a los gráficos, depende del elemento que esté seleccionando, puedo empezar a modificar ese mismo elemento. Y el menú del lado derecho me permite eh, visualizar pues ciertos cambios que yo puedo tener. No me gustó ese color, por ejemplo, entonces yo le puedo decir, bueno, cámbialo a otro más oscuro. Y ya este se nota un poquito más la parte del texto, ¿no? Ya el contraste pues es diferente. Bien. Esto si es el menú, eh, lo seleccionamos en una cierta parte. Por ejemplo, voy a seleccionar las columnas. Este menú cambia un poquito. ¿Listo? Depende de donde yo esté seleccionando, pues el menú también va a cambiar. En este caso, del lado derecho, miren que aparecen las opciones de serie. ¿Sí? Ahí aparecen las opciones de serie, pero ya no me aparecen opciones de texto. ¿Por qué ya no me aparecen opciones de texto? Pues porque las columnas no tienen texto. Simplemente esto es una columna y pues lo que se modifica pues son otras cosas. Eh, Voy a utilizar aquí en opciones de la serie, ¿sí? O en el relleno, que es el menú que aparece ahí abajo. Voy a utilizar uno que se llama varios colores entre puntos. Y miren lo que hizo con las columnas. Empezó a cambiar el color de cada una de las columnas. Entonces hizo que cada columna pues fuera distinto. Eh, ¿Qué pasó con esta opción de leyenda? Miren que la opción de leyenda que tengo aquí, pues cambió. Empezó, antes decía solo ventas, ¿sí? Antes de esa opción solo decía ventas y ahora pues hay un colorcito para cada una de las columnas. Y aparece pues norte con un color, centro con un color, sur, oriente. Toda esta opción de leyenda pues mire que cambió. Entonces aquí también se puede hacer modificaciones y el gráfico va a cambiar. En este caso pues digamos que la leyenda ya aparece aquí en la parte superior. La puedo ubicar en otra zona. Por ejemplo del lado derecho. ¿Sí? Y ya pues el gráfico cambia un poquito. Miren que la leyenda pues ya aparece al lado derecho. Y ahí me dice pues los colores de la gráfica. Bien.
Estas son opciones que dependiendo que vaya usted a seleccionar, pues se puede modificar. Voy a modificar, por ejemplo, el texto que está en la parte izquierda, ¿sí? Lo puedo seleccionar y en opciones de texto, por ejemplo, no sé qué color contraste ahí mejor, algo claro. Por ejemplo, modificarlo individualmente. Listo, aquí acabo de modificar el texto del lado izquierdo de la tabla, ¿sí? Simplemente lo seleccioné y empecé a colocarlo pues de otro color. Entonces, los elementos de forma individual también se pueden modificar. ¿Sí? Ahí es donde usted pues, puede cambiarlos de forma individual. Simplemente seleccionarlos y pues decirle algunas opciones que me aparecen en el menú que está del lado derecho. Entonces, eso también se puede modificar. Las opciones de la pestaña de inicio. También hay unas que están activadas, otras que no. Miren que aquí hay unas que están activadas. Eh, por ejemplo, la del color de la fuente. ¿Sí? Y también funcionan. ¿Sí? Hacen exactamente lo mismo, cambiarle el color de la fuente. Eso es, eso es algo que se puede hacer individual y se puede hacer con otras herramientas que ustedes ya conocen. No solo pues son las de diseño gráfico, las de formato. Aquí también aparecen pues unas opciones bastante útiles dentro de los formatos. Entonces miren que tenemos varias opciones para modificar el archivo pues a nuestro gusto. Hasta que realmente pues veamos que no sé, que la combinación de colores que tenemos acá pues ya sea la que nos gusta. Mm, bueno, dejemos esta por ejemplo. ¿Listo? O la podemos modificar individualmente. Entonces ya depende cómo usted quiera eh, hacer las cosas. Puede ser que usted quiera cambiar el gráfico en forma general o lo pueda cambiar pues de forma individual. Y cada uno de esos elementos pues digamos se deja tratar de forma individual. Bien. Bueno, aquí hay otro. Otro también que tiene que ver con meses y unidades vendidas. Entonces, seleccionemos los datos, a ver qué le podemos hacer acá. Orden personalizado, con mes, valor de la celda y lo podemos colocar, bueno, aquí donde dice orden, voy a decirle lista personalizada, él ya detecta que eso es meses, ¿sí? Y lo puedo organizar por meses, ¿sí? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, en la secuencia que es. Voy a presionar aceptar y aceptar. Entonces mire que él ya lo organizó de enero a diciembre, en orden de mes, no en orden de unidades vendidas, pero sí en el orden de mes, con un orden personalizado que se puede utilizar. Yo puedo presionar, después de haber seleccionado, presionar la tecla Alt F1. ¿Sí? Recuerden que hay combinaciones de teclas que son combinaciones que nos permiten hacer un trabajo mucho más rápido. ¿Sí? No significa que insertar gráfico no funcione, simplemente pues nos dice que con esa combinación puede funcionar también, mucho más rápido. En vez de ir aquí a insertar gráfico recomendado y seleccionar un gráfico recomendado y aceptar. Ahí nos demoramos más que haber presionado al F1. Si se lo quiere aprender, pues ya sabe que al F1 eh, le permite generar gráficos, ya después de seleccionar la tabla. Bueno, ¿qué aparece? Mire, columnas, gráfico de columnas. Desde enero a febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ahí están todos los meses. ¿Y qué pasó en cada uno de los meses? Entonces, usted puede empezar a analizar qué pasó. Por ejemplo, en enero, febrero y marzo, usted fueron los 3 meses o al principio del año, pues es el trimestre más eh, de más ventas al año, ¿sí? Y esa es una forma, ¿no? También que tiene usted de graficar para hacer una comparación, por ejemplo, entre los distintos meses. Eh, lo podría ver desde unidades vendidas y organizar unidades vendidas de mayor a menor y usted vería pues cómo es el movimiento de las columnas de la mayor hacia la menor.
pero él ya pues la organiza de esa forma, de mayor a menor. ¿Sí? Entonces ya depende cómo usted quiera graficar. Uno de las cosas que le recomiendo es siempre verificar eh, primero los datos, ¿sí? Si usted de pronto los quiere mostrar así o los quiere mostrar en otro orden. Entonces, esa sería pues una de las formas que uno tiene. Miremos otro gráfico por aquí. Cambiar tipo de gráfico y miremos, por ejemplo, uno de líneas. ¿Listo? Sin las columnas, pero ese gráfico de líneas, mire que me muestra un comportamiento. eh, bueno, no es que se vea tan chévere porque no tiene las columnas, pero miren que ya va teniendo una serie de puntos donde es cada mes y aquí sí ya podemos ver comportamiento. Por ejemplo, la caída bastante vertiginosa que tiene abril. Y abril pues tiene una caída bastante grande en comparación con los 3 primeros meses del año. Y ahí pudo haber pasado algo, ¿no? Quién sabe qué pasaría en abril que nos cambió los datos. Eh, Voy a mirar aquí elementos de relleno un momento. La leyenda no, la línea de tendencia no. Bueno, la tendencia es una línea ahí que atraviesa como indicándome qué es lo que va pasando. Etiquetas de datos, esta. ¿Listo? Entonces aquí ya va cambiando un poquito el gráfico. Ya se ve un poquito mejor porque tiene los datos en cada uno de los puntos. Y yo ya me puedo ubicar mucho mejor, ¿no? Esa es una de las cosas pues que puedo hacer con otro tipo de gráficos. Aquí no es que se vea muy bien porque pues puede ser que le haga falta datos y, y pues eh, necesitaríamos pues otra columna adicional. ¿Listos? Por ejemplo, aquí se aparece en el tercer gráfico. Aparecen 3 columnas. Y con esto yo puedo también organizarlo. Vamos a organizarlo eh, por meses. Miremoslo a ver por meses cómo queda. Mes, valores de la celda o lista personalizada. Y por aquí hay una que dice enero, febrero, marzo, abril, mayo, no sé qué. ¿Listos? Esa es la secuencia de los meses. Ahí está organizado. Que hay unos porcentajes que equivalen pues a las unidades vendidas. Y mmm, voy a insertar el gráfico, un gráfico recomendado. Miren lo que él ya me recomienda. Me está mostrando un tipo de gráfico de columnas, ¿sí? Pero adicionalmente miren que tiene una línea de color rojo. Entonces, digamos que ya tenemos 3 columnas o 3 datos diferentes. ¿Sí? Los meses que están en la parte inferior, del lado izquierdo, pues hay un valor de unidades vendidas y del lado derecho están los porcentajes. ¿Listo? Entonces, este gráfico ya, para mirar el comportamiento, ya se ve un poco diferente. Esto se llama un gráfico combinado y vamos a graficarlo de forma combinada. No con este gráfico recomendado porque ya nos hizo el trabajo. Voy a graficarlo desde cero, digámoslo así. Aquí donde están todos los gráficos, ¿sí? El último se llama gráfico combinado y esto es lo que me aparece en la ventana. Entonces usted puede combinar dos series, ¿sí? O 2 columnas de datos. ¿Listo? Entonces, aquí inicialmente en el ejercicio, pues no es que me aparezca los 2 datos. La línea roja aparece en la parte inferior porque no está pues seleccionada para que la grafique. Simplemente voy a la parte inferior, ¿sí? Voy a decirle aquí en la columna eje secundario, voy a seleccionar eh, la parte roja o la parte del porcentaje de participación y miren que ahí ya se grafica, ahora sí aparece el eje secundario. El eje aparece pues del lado izquierdo, del lado derecho. Si no lo tengo, pues solo aparecen 2 ejes, en este caso unidades vendidas y mes. ¿Sí? Y si lo selecciono, pues ya aparece un tercer eje, que sería el del lado derecho, que son los porcentajes. Y ahí pues ya se puede tener una gráfica mejor. Aquí en el tipo de gráfico, en la parte central del porcentaje de participación, mire que yo puedo poner otro gráfico. ¿Sí? El problema es que se vea bien.
Entonces toca tener en cuenta que se vea bien. ¿Sí? Si no se ve bien, pues no nos funciona el tipo de gráfico. Por ejemplo, coloquemos uno de barras. Entonces este cruce de barras eh, con columnas pues no se ve bien. ¿Sí? Entonces toca empezar a mirar otro gráfico. Por ejemplo, ese de líneas sí es el que se ve como mejor. ¿Sí? Es como más entendible y se puede pues seleccionar esa parte de gráfico. ¿Listos? Por aquí hay otra opción, mire, eh, que me permitiría pues verlo de forma distinta, ¿no? El gráfico de atrás se llama áreas apiladas, ¿sí? Que es eh, como la misma secuencia que habíamos visto anteriormente eh, con líneas, pero pues tiene un relleno de color azul. Y el que está en la parte inferior pues se llama columnas agrupadas o columnas, lo que habíamos visto ahorita. Pongámosle aquí uno de puntos a ver cómo se ve. Bueno, es que manejar ese fondo azul es como complicado, pero bueno, este se puede modificar, ¿listos? Voy a dejarlo como estaba anteriormente y le voy a dar a aceptar. Listo. Entonces ahí ya no está nuestro gráfico combinado. Eh, Podemos hacer ese gráfico combinado y resulta que pues esto es una forma de mirar la información y por ejemplo generar por ejemplo otro gráfico. Voy a dejarlo por aquí a un ladito, por aquí al ladito y generar otro gráfico. Por ejemplo voy a seleccionar la columna mes, voy a presionar la tecla control y voy a seleccionar la columna de participación, ¿sí? Dos columnas de las tres. Voy a presionar insertar, gráficos recomendados y este de circular. ¿Listo? Y miren que aquí ya me generó otro tipo de gráfico. Ya el estilo pues lo estoy modificando. Bueno, digamos que es ese. Bien. Basado en la misma información de las mismas columnas, pues vea que estoy graficando dos cosas distintas. Basado en el porcentaje de participación, pues un gráfico circular. Recuerden que estos gráficos circulares pues se pueden editar. Por ejemplo, etiquetas de datos. ¿Listo? Y ahí ya aparecen los porcentajes. ¿Sí? Vamos a ver si lo ubicamos en la parte exterior. Listo, ahí. ¿Listos? Y ya colocamos pues una serie de datos. Aquí tenemos la leyenda que no se ve como muy bien. Bien. Digamos que aquí se ve un poquito mejor. Bien. Y ahí ya graficamos pues basado en dos columnas. ¿Cuáles columnas? La de mes y la de porcentaje de participación. Sobre el mismo gráfico pues yo puedo empezar a mirar otros tipos de gráficos que puedo utilizar. Basado en la misma información, perdón. ¿Listo? Bien, aquí tenemos un gráfico de porcentaje de participación y tenemos un gráfico que no le pusimos título, que es un gráfico combinado con las unidades vendidas, la comparación de las unidades vendidas y el porcentaje de participación. ¿En qué meses pues tenemos un porcentaje de participación más alto? En enero, febrero y marzo. ¿Cuáles son los meses más bajitos? Por ejemplo, abril es bastante bajo, agosto y creo que mayo es el otro bastante bajito. Los demás pues digamos que se mantienen. O en el transcurso del año a partir de mayo, pues básicamente los porcentajes de participación o las unidades vendidas pues ya se estabilizan. Y bueno, algo pasa en enero, febrero y marzo. De pronto hay descuentos y por eso es que venden más. Bien, entonces miren que los gráficos me sirven para analizar pues ciertos elementos de las tablas. Lo importante es tener la tabla, los datos, que quiero graficar, ese tipo de cosas. Y después pues hacer el gráfico ya es un poquito más de diseño y empezar a mirar pues qué puedo hacer en cuanto al diseño, ¿no? Por ejemplo, por aquí en relleno hay una opción que dice transparencia. Vamos a ver si esto se alcanza a notar. No, no se nota mucho. No es que se vea como mucho la transparencia o se note. Bueno, pero aquí pues la idea es mirar esas opciones también a ver cuáles son útiles y cuáles nos modifican el gráfico.
empezando desde los elementos que tienen, el tipo de gráfico, eso es lo primero que tengo que mirar. Los colores y el diseño, pues eso ya va complementariamente, va después, ¿sí? Pero la idea es que pues primero tengamos la información, ¿sí? Y el tipo de gráfico, pues claro. ¿Listos? Bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Aclaraciones sobre los gráficos? No hay problema. Gracias, muy amables. Y coloqué Antioquia, Valle, Antioquia, César. Bueno, listos. Y aquí coloquemos un datico de, no sé, ventas. Bien, datos. Estaba creando unos datos basados en unas zonas que son departamentos y unas ventas. Un número de ventas. Pues esto puede ser, por ejemplo, porcentajes. ¿Listo? Sin estos ceros. Listo. Selecciono la información, ¿sí? Insertar, y por aquí hay uno que habla de mapas. ¿Listo? Esta es una opción pues a veces bastante útil eh, cuando logramos identificar esas zonas y cuando este mapa pues se actualiza lo suficientemente rápido de acuerdo a una tecnología que es la tecnología de Bing. Bing es el buscador de Microsoft. Entonces, si él reconoce esos datos, si él reconoce que es Cundinamarca, Valle, Antioquia, Cesar, pues básicamente él con el buscador y con la conexión a internet pues lo puede graficar. ¿Listo? A veces no es lo suficientemente rápido para modificar los datos, ¿sí? De pronto por la coincidencia pues no los actualizó muy rápido. Vamos a ver un momentico. Eliminamos esto y empezamos algo más grande. Eh, por ejemplo, países. Esto sí es más grande y es más rápido que lo identifique. Bien, entonces ahora sí, insertar, mapa. Bien. Y él pues ya, ese sí lo identificó mucho más rápido. Y graficó pues Europa, porque le dije pues que esos eran zonas de Europa. Y él ya lo grafica de forma más rápida. Entonces esta opción a veces también es bastante útil. No es que funcione todas las veces, eso sí, con lugares muy pequeños no funciona, de pronto funciona hasta ciudades. Y eso pues digamos, principales, pero pues toca hacer esas pruebas y esperar pues que esa tecnología del buscador de Bing la asocie rápidamente. Entre más dispersas las regiones, pues el mapa va a ser un poquito más complejo de graficar. Pero pues claro, usted puede graficar uno a nivel mundial y mostrar pues unos países más grandes, ¿no? Por ejemplo, aquí China, y cambiemos aquí a Estados Unidos. Listo. Y él pues grafica también. La escala de colores pues tiene que ver con el porcentaje, el color más oscuro eh, pues es el color del porcentaje más alto y el más clarito pues ya corresponde al porcentaje más bajito. Por allá creo que el más bajito es Alemania con 24, entonces pues no es que se alcance a notar mucho, pero con el contraste pues sí ya es más fácil detectarlo, ¿no? Dónde está ubicado. Entonces estos mapas también pues son bastante útiles a la hora de graficar. Que los tengan presentes y pues hacer las pruebas también funciona, ¿no?
De pronto irlo reduciendo de a poquitos pues también. Eso sí ya depende del buscador de Google, que aquí sí está, perdón, de Bing. Ese es el que estamos dependiendo para que le encuentre pues los sitios. Entonces esta opción es relativamente nueva, no lleva muchos años o muchas versiones y también pues se puede utilizar con mapas. Esos gráficos pues son bastante interesantes a la hora de poderlos manipular. Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, bien. Eso es parte de los gráficos, son bastante sencillos. Eh, Apliquen lo que ustedes ya conocen. Como dice por aquí en el gráfico 1, eh, si ustedes se acuerdan modificar los formatos, pues ya ustedes saben manejar formatos. ¿Sí? Los pueden editar, los pueden personalizar. ¿Sí? Y esos formatos personalizados, pues ustedes ya los pueden adaptar, ¿sí? A algo más sencillo. De pronto aquí ven los números muy largos y pues lo pueden simplificar, ¿no? Recuerden que les pueden quitar pues una serie de datos eh, para que ya pues aparezca un poquito mejor. ¿Sí? Esto sí ya depende cómo organizan los datos. Y esta es una de las primeras opciones que uno puede hacer. Modificar los datos primero, mirar que estén todos bien, que sean los que corresponden. Y ahí sí después se pasa al gráfico. Y después se edita el gráfico. Eso es lo que pueden hacer inicialmente. Primero verificar la información y después el gráfico. ¿Bien? Entonces, básicamente, los gráficos los pueden reutilizar. En el Excel avanzado, pues se van a dar cuenta que una de las cosas que pueden hacer es crear primero una tabla, ¿sí? Basada en una cantidad de datos bastante grande, solo sacar un pedacito de esa información y después graficarlo. Entonces, cada vez que la tabla pues se actualice y se modifique, el gráfico por supuesto va a cambiar. ¿Sí? Eso se llaman tablas dinámicas, que pues digamos que se van modificando y solo son resúmenes de una serie de datos bastante grande. Como si sacáramos esto de zona y ventas de una hoja gigantesca, ¿sí? Con información de muchas cosas, no sé, vendedores, ciudades, fechas, números de factura, bueno, digamos que tiene muchas columnas y aquí solo sacamos este pedacito. Y pues los gráficos van a volver a ser utilizados nuevamente. ¿Listo? Entonces sería algo que también van a reutilizar. Acuérdense que el diseño, pues en esta parte es lo importante. Que dónde están los elementos, cómo los puede utilizar, ¿sí? Cómo los puede editar eh, en estas opciones de gráfico y en los menús que les aparezcan en la parte superior. Bien. Bueno, hasta ahí, si no hay preguntas, todo bien. Eso es parte del trabajo. La otra parte recuerden que es la nómina, que ya les había contado sobre la nómina. Entonces, en la nómina pueden hacer el gráfico, no sé, vamos a mirar aquí el zoom de esto. Un momento. Em, no sé, pues aquí hay un espacio para hacer la gráfica. Pueden hacerlo en este espacio o pueden generar el gráfico en otro lado, ¿no? Em, por ejemplo, si yo tengo los salarios a la hora de generar el gráfico, si yo lo puedo hacer aquí mismo o lo puedo hacer en una hoja nueva. Entonces, esos son como formas de uno de hacer las cosas. Simplemente seleccionar el origen de los datos y listo. Aquí puedo generar una hoja nueva, un gráfico y basarme en los datos de otra hoja. También se puede hacer y es bastante común pues tener en un lado la información en una hoja y tener otro elemento en otra. Bien, entonces no se olvide que eso también se puede hacer. Aquí si quieren lo pueden crear dentro de la misma tabla. Bien, el ejercicio que aparece aquí. Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones, si no hay. Con respecto al curso, no se les olvide eh, cargar pues las actividades que hagan falta, revisar que hace falta, si es un foro, si de pronto tienen de pronto algo atrasado, no sé, el taller 4, el taller 3, la idea es que también pues lo suban. Recuerden que nosotros terminamos ya el curso mañana y mañana hasta, digamos que todo el día se puede hacer envíos. Eh, Eso sí, pues
Si hacen el envío por allá a las 11:30 de la noche, pues ya lo calificaré el siguiente día, sería el primero. Y pues el primero ya cierro notas, cierro calificaciones. Ya el primero no recibo ningún trabajo por correo. Ya la plataforma el primero no les deja subir nada. Entonces, pues la idea es que terminen entre hoy y mañana pues todas las actividades que están pendientes. Las evaluaciones son importantes y eso da puntos. El foro Conozcámonos también da puntos, que no parece, pero sí da puntos. Eh, Hay cosas que se pueden repetir. Si de pronto hay alguna observación de algo que les quedó mal, pues no se les olvide que se puede repetir y volver a enviar. Mm, ¿Qué más les cuento acá? Sí, pues tenemos ese tiempito que son 2 días ya para finalizar hoy nuestra sexta, mañana sería la séptima y ya pues con eso terminamos el curso. Mañana pues sí voy a abrir este espacio. Para los que tengan alguna duda pues se pueden conectar, me pueden preguntar algo sobre el desarrollo del curso, sobre algún tema de alguna actividad, sobre algo que pues tengan de pronto alguna duda. Aunque pues eso lo preguntamos todas las sesiones, pero si mañana pues quiere hacer preguntas o mostrarme algo, pues eh, también se puede hacer, ¿listo? Mañana pues ya no es que vaya a explicar así como mucho tema, ya con este finalizamos con la creación de gráficos y pues mañana es más informal y más de preguntas que otra cosa. ¿Listos? Bueno, voy a tener aquí la grabación.